Me quedo con la impresión de que estamos empezando a tomar conciencia. El problema es que después nos olvidamos, ¿no? Quizás la cercanía de la fecha del simulacro con el terremoto producido en Loreto ha hecho que la gente participe más seriamente. Pero ¿qué pasa después? Pasan los meses y a veces nos olvidamos. Bueno, para conversar y reflexionar sobre eso estoy acompañado del regidor metropolitano y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil del municipio de Lima, Ian Guimaray, y también de Osvaldo Moreno, experto en gestión de riesgos y prevención de desastres. Le damos la bienvenida a ambos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, ¿tienen esa misma impresión que yo? ¿Cuál sería, además, una primera evaluación que podrían hacer desde el espacio que ustedes ubican de este simulacro en la mañana de hoy? Sí, en este caso, bueno, siempre agradecerte por la invitación para poder discutir estos temas. En realidad coincido mucho también con lo que tú has mencionado anteriormente, que la población está participando también porque ha ocurrido recientemente un siniestro telúrico en la selva de nuestro Perú. Pero en realidad, si es que no hubiera habido algún tipo de incidente de este tipo, la población hubiera estado menos alertada, también menos movida por este tema del impacto que genera un movimiento telúrico de este tipo. Entonces, la participación de hoy, que sí ha sido bastante eficiente, se puede considerar como exitosa a nivel nacional. Desde el municipio de Lima ya nos han dado unos resultados que aquí tenemos, que lo podemos compartir e ir discutiendo durante este momento. De acuerdo, eso va a ser importante. Por favor. Bueno, yo no quiero ser el pincha globo, pero sí estuve en algunos colegios y felicito, por ejemplo, al distrito de Surco. Hoy armaron un albergue después del sismo. Esto es importante porque para la evacuación de los heridos y para rescatar a las personas que están atrapadas entre los escombros, es importante saber qué función tenemos nosotros los ciudadanos en el momento que termine el sismo. Los alumnos, he podido ver que los alumnos de los colegios no están preparados. Hoy estuve en un colegio y no tenían ni camilla, o sea, no tienen nada realmente. Entonces yo creo que todavía nos falta mucho por aprender. Ahora, siempre cuando se dice estar preparados, lo hemos conversado en estos días, eso es utópico, pues. Preparado nunca se está para un desastre natural, ¿no? de ese tipo, pero sí deberíamos tener medidas preventivas que tomar y por lo menos desarrollar ciertos protocolos en casa, en el trabajo, que deberíamos seguir frente a una circunstancia como esa. ¿Es en esos términos que podemos referirnos más precisamente? En este caso, cuando nosotros hablamos de la prevención, también hablamos de que los colegios de las entidades públicas deberían contar con implementación necesaria. Y en este caso lo que mencionaba Osvaldo era muy cierto, porque tienen que contar con botiquines, tienen que contar con camillas, o sea, utensilios o mobiliario básico en caso suceda un acontecimiento de este tipo, como podría ser un caso de un sismo. Porque nosotros sabemos que existen distintos protocolos que se tienen que implementar para el tipo de siniestro que ocurra. Puede ser en tipos de incendio, desastres naturales como terremotos, o en estos casos los que están más cercanos al litoral, que tienen que ver, por ejemplo, cómo actuar en caso de un tsunami. Y ahora, más allá de tener los materiales, también tiene que establecerse los protocolos que no tienen que ensayarse solamente cuando el gobierno central lo dictamine. Esos tienen que ser ensayados constantemente porque la población va rotando y uno nunca sabe en qué momento del día puede ocurrir un siniestro de este tipo, ¿no? Por favor. Siempre tomo de ejemplo Camaishi, en el terremoto que hubo en el año 2011. Los alumnos de la secundaria estaban a cargo de los alumnos de primaria y al empezar el sismo ellos identificaron el tipo de sismo que estaba ocurriendo, ya estaban instruidos y sabían que tenían 20 minutos para evacuar porque a los 20 minutos venía el tsunami. Eso es cultura, ¿correcto? Y hoy hablaba con los profesores y les decía que los alumnos que están en la puerta de las aulas tienen que ser los más hábiles y los que reaccionan, levantar la carpeta, liberar los 2 metros cuadrados para que puedan salir, ¿correcto? Porque cuando empieza el sismo, nadie sale como en los simulacros. Claro. Pasamos uno por encima de otro, las carpetas las tiramos. Si aprendemos desde eso, que es lo más básico, vamos a evitar accidentes, vamos a evitar menos muertos, menos heridos. Es tan simple, algo como lo que les estoy diciendo, como liberar las puertas. Ponen armarios donde van las mochilas. El armario lo ponen justo al lado de la puerta. Al lado de la puerta.
el armario va a caer Es una trampa. y va a bloquear las entradas. O sea, cosas tan simples como estas puede salvar vidas y obviamente los chicos entran en pánico. Supongamos la maestra de primaria que tiene a cargo niños de 6 años, le cae el armario encima, ¿quién se queda a cargo de los niños? ¿Correcto? Entonces, esas cosas, esos detalles pequeños, he visto que no están en los colegios educándolo, no los están preparando, no los están previniendo. Solamente dicen simulacros, salgan despacio y al final, a la hora de la hora, nadie sale despacio. Pero ahora, sale eso no corriendo. le corresponde al municipio, que es el de Defensa Civil, que es el que te da su certificado de Defensa Civil. Solo están mirando las qué sé yo, pues la electricidad, ¿no? Las conexiones eléctricas, lo cual todo eso es importantísimo, desde luego. Pero estos asuntos no hay un tema preventivo allí respecto, por ejemplo, de cuestiones básicas, ¿no? En este caso, lo que sucede es que la municipalidad hace una revisión del cumplimiento legal que tiene toda la infraestructura, ya sea con señalización, ya sea con implementación, ya sea también con señalización no solamente de los espacios seguros, sino también con rutas de evacuación. Entonces, se asume que cuando se otorgan las licencias de funcionamiento, de defensa civil, ya ha habido un cumplimiento de requisitos en nivel de infraestructura. En este caso, los protocolos que se implementan suelen ser muy diversos dependiendo de la entidad en la que te encuentres, ya sea pública o privada, o ya también ya sea por el espacio, la altura y todo lo demás. En este caso, lo que sí se debe de hacer es una práctica continua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos práctica continua, acostumbramos a la población a que se empiece a percatar de empezar a enfocarse más cuáles son los puntos más estratégicos o los puntos que menor riesgo les pueden generar. ¿Con miras a qué? A poder que nosotros podamos generar cultura. Porque si es que no hacemos de esto una práctica constante, no nos vamos a tomar la oportunidad de generar cultura. Si no tenemos una cultura ya que se genera con la práctica, olvídalo. De acá vamos a tener un simulacro en noviembre, pero todos estos meses la población no va a tomar conciencia de la noche a la mañana. Entonces tiene que haber un ejercicio más constante con respecto a este tipo de simulacros, ¿no? Mira, gestión de riesgos de San Isidro, tuvimos una reunión, me pidieron una opinión. Y es cierto, a la hora de iniciar el sismo, los serenazgos no van a estar, la policía no va a estar presente. De repente el alcalde no llega, de repente los regidores no llegan porque también tuvieron accidentes. Entonces tenemos que ser autosuficientes. El ciudadano de a pie tiene que aprender dónde va el albergue, qué es lo que tiene que hacer con sus heridos. Yo creo que tenemos que profundizar. Mira, yo estuve en el terremoto de Pisco el 15 de agosto, estuve en la Plaza de Armas. Y creo que había caminado 2 cuadras y tenía una persona que tenía un poste encima, los otros que estaban atrapados en la iglesia, y obviamente el ser humano entra en pánico, no sabes qué hacer. Y es el momento donde uno puede salvar vidas. Si controlas tus emociones, puedes ir a ayudar. Entonces yo creo que estas cosas de simulacro, que solamente salir corriendo, la foto, la cámara, yo creo que no es suficiente. Yo creo que tenemos que ir más allá de eso. Y por eso que aplaudo, he visto que en la punta han hecho la evacuación, ¿correcto? Porque ¿cuánto dura un terremoto? Dura 4 minutos, 5 minutos, el de Pisco duró 3 minutos casi. Y esos 3 minutos de ruta donde tú vas a cubrirte no llegas porque la tierra te tiene desequilibrado. Entonces yo creo que debemos ser más conscientes. No solamente salir en orden, porque nadie va a salir en orden. De las casas nadie sale en orden, todo el mundo grita. Y educar a los profesores también. Los profesores no saben qué hacer. Y educar, obviamente, darle responsabilidad a los escolares en los colegios de quinto, de cuarto, para que ellas sepan asumir la responsabilidad de los niños de primaria. Y la directora me decía, sí, pero la norma, la UGEL, dice que los niños no pueden hacerse responsables de niños. Pero si en Japón nos dan el ejemplo que los niños de secundaria apoyaron a los niños de primaria y no hubo ningún accidentado, quiere decir que sí se puede imitar los grandes ejemplos de países que siempre están constantemente... ¿Y a quiénes se puede recurrir para buscar esa preparación de la que usted nos está reclamando, ¿no? Preparar a los profesores, ¿a quiénes se puede recurrir? ¿A Defensa Civil? ¿A los bomberos? Incluso una junta vecinal, ¿no? En un edificio grande. ¿Quién le puede dar asesoría? ¿Quién les puede decir estas son las zonas que deben salir por las escaleras o no deben hacerlo? ¿Cómo está su casa? ¿A quién se puede recurrir?
En este tipo de casos, la Municipalidad de Lima es un buen aliado para poder ejercer todo ese tipo de prácticas, porque lo que necesitamos hoy en día es que el Estado también se involucre en estos temas de prevención. Entonces, no solamente hablamos de la municipalidad, sino también tenemos que hablar de otros aliados estratégicos, como son los bomberos o la policía o defensa civil también. Ahora, la señalización existe en distintos lados de toda la ciudad, o sea, están ahí para que la población se percate. Ahora, no necesariamente tiene que ser el Estado quien tenga que estar encabezando siempre hacer las actividades de tipo de prevención como los simulacros, sino lo que apuntamos y lo que conversábamos también hace unos días era que la población misma se autoorganice para poder empezar a hacer este tipo de ejercicios, porque como ya lo menciona también Osvaldo, es que en el momento del simulacro, en el momento del sismo, en el momento del terremoto, las autoridades no están presentes. En el momento no realmente sucede cuando uno se lo está esperando, sino cuando uno menos se lo espera. Y en realidad, pues las cifras que hemos tenido de este simulacro nos van a poder llevar a entender mejor la situación. Muy brevemente, porque nos ha ganado el tiempo. Para mí, el temblor de la madrugada del domingo fue importantísimo, ¿no? Y para mucha gente, y además se ha dado cuenta lo mal que podemos reaccionar, lo mal que estamos. Recomendaciones básicas, sobre todo para gente que vive en departamentos. Sí, en organizarse como familia, organizarse como comunidad, yo creo que viene por ahí. Y ser conscientes de que no va a llegar la ayuda, por ejemplo, al último terremoto que hubo en Amazonas, llegó al día siguiente, ¿no? O sea, muy tarde, e inclusive no llegó después de 5 días, creo que va a llegar la ayuda total. En Pisco igual llegó después de 3 horas, las Fuerzas Armadas llegaron a las 7 horas después. O sea, nunca llegan inmediato. Y 2, tampoco saben qué hacer, porque ellos están con sus manuales y dicen, bueno, el manual que dice, ¿cómo recogemos al herido? ¿O qué hacemos? O sea, no hay un plan establecido, no hay una ruta. Veo que la punta acabamos de ver, felicito porque sí tienen un plan, una ruta, y algunos distritos, pero debemos mejorar. De acuerdo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto es algo que tenemos que seguir conversando. Vamos a seguir hablando permanentemente porque es un tema de que generar conciencia y además para que nosotros en casa, en el trabajo, podamos tener por lo menos claro cuáles son las acciones que debemos tomar durante el sismo y después de producido el sismo. Agradecemos a Jan Guimaray, regidor metropolitano, y a Osvaldo Moreno, experto en gestión de riesgo.